Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Buenas noches, les saludo en el nombre de Jesús. Soy el pastor Roque Allegrini, de aquí de la ciudad de Crespo, compartiendo este programa específico de Templo Buenas Nuevas, Casa de Oración Crespo, el beso de la paz y la justicia. Algo que debemos reclamar, este tema de que la justicia y la paz se pongan de acuerdo, es muy difícil cuando hay tantos enconos, ¿no? Estamos pasando otra vez una prueba muy seria como país y el tema que quiero conversar esta noche es basado sobre la palabra imperdonable. Habrá cosas que no se pueden perdonar. ¿Qué dice usted? En la Biblia es difícil encontrar esta palabra imperdonable. Sí se puede encontrar la palabra no perdonar, que es más o menos lo mismo, pero la palabra imperdonable nosotros le damos este sentido de que queda alguien absolutamente proscripto definitivamente, producto de lo que ha hecho o la ofensa que ha cometido. Y estuve pensando en el día de hoy justamente qué cosas son imperdonables. Yo recuerdo de niño, un compañero, un amigo, me insultó al estilo argentino, insultando a la madre. Bueno, yo me le fui encima, no era cristiano todavía, no tenía conocimiento de cómo Dios quiere que le agrademos. Yo fui y traté de pegarle, yo no me acuerdo si le pegué, si me pegó él a mí, no me acuerdo, pero la ofensa que me produjo aquello de insultar a la madre me parecía terrible, ¿no? Y había visto muchas peleas por esa causa. Hoy casi es un insulto vulgarizado, es una manera de dañar, pero que nadie ahora se siente afectado. Sin embargo, sigue teniendo el mismo sentido. Imperdonable, o sea, no te perdono eso que me acabas de decir. Y vamos a las manos y vamos a vengarnos y vamos a procurar arreglar la situación. Retractate de lo que dijiste, no vuelvas a decírmelo más. Bueno, eso era de chico. Ahora, en los grandes, Dios sabe que la cosa puede llegar a muy serio cuando alguien está ofendido, e inclusive a matar a otra persona, ¿no? Lo cierto es que lo imperdonable pareciera existir. Me pongo en la mente de los hinchas de un club de fútbol que pierde una final cuando debió haberla ganada y lo pierde por un error de un jugador. Bueno, ese jugador va a cargar con algo imperdonable para el hincha de ese club. Y así podríamos hacer un listado bastante grande. Pienso en una novia engañada por el novio, pienso en una esposa engañada por el esposo, luego de muchos años de una perfecta relación y de golpe se entera de que el esposo ha tenido relación y tiene un hijo extramatrimonial. Bueno, eso produce ofensas y pasa a ser algo imperdonable. ¿Qué pasa cuando uno recibe una ofensa muy seria? Hay gente que parece que está preparada para esas cosas, porque lo pensó o porque lo hizo, vaya a saber, le pasa algo así que otros considerarían imperdonable y lo asume en forma inmediata.
tal vez sea el carácter, la personalidad, muy flemático se dice, piensa tranquilo, no se deja llevar por los nervios ni por la bronca y ve la realidad y toma decisiones y posiblemente sean las más duras de todos. Rompe con aquella persona que lo ofendió, no importa de qué relación estemos hablando. Pero después está el otro que se mete dentro de sí mismo y queda por días, meses, tal vez años, no pudiendo asumir esa traición que le hicieron. Y no está pensando en perdonar o no perdonar, está pensando en el dolor que tiene y que no puede que terminar de creer que le hayan hecho alguna cosa así. Bueno, no sé cómo será usted, si está en qué extremo, pero sin duda el cristianismo tiene un tratamiento especial para esto. Conocemos el caso de la traición a la que fue sometido Jesús. Él fue sometido a la traición de un hombre que ha quedado famoso en la historia por esa causa, Judas Iscariote. Es decir, Judas pasó a ser un nombre, cuando era muy vulgar en esa época, había mucho con ese nombre. Inclusive Jesús tenía un hermano carnal que los padres le habían puesto Judas. Bueno, pero aquel Judas traicionó a Jesús y bueno, el último contacto antes de la traición de Jesús con Judas, Jesús sabiendo ya lo que iba a hacer, Judas se va a ausentar, estaban por celebrar la Santa Cena y él ya había hecho un acuerdo, él la iban a pagar muy bien, iban a pagar un dinero como para comprar una propiedad, era bastante dinero. Bueno, él se va a hacer el negocio y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los discípulos además escucharon esa frase y la Biblia nos da testimonio de que todos pensaron que se refería a ir a hacer una donación o algo de eso, porque Judas precisamente era el que llevaba lo que se llamaba entonces la bolsa, o sea, el paquete de dinero que tenía para mantenerse Jesús y los 12 apóstoles. Y de vez en cuando, bastante seguido aparentemente, ellos recibían ofrendas, recibían regalos de dinero, pero compraban su comida, pero a su vez obsequiaban y alimentaban a mucha gente. Bueno, Judas se fue a hacer la traición. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie entendió, pero Jesús sabía a qué se refería. Y cuando va Judas con toda la turba, la Biblia habla de esta palabra, que eran soldados, judíos que estaban deseando matar a Jesús, van al encuentro de él de noche en un lugar oscuro, el pueblo estaba durmiendo. Bueno, allí Judas va encabezando la marcha de esa gente y les había dicho, a quien yo le dé un beso, ese es. Ustedes dirán, pero si a Jesús lo conocían todos, sí, pero era de noche, la iluminación era con antorchas o con teas, y realmente se veían más o menos, pero la luz tenía que estar muy cerca de las personas. La cuestión es que Jesús le dice así, con un beso entregas a tu maestro, con un beso. Bueno, quedó en la historia todo eso. Judas va a terminar su vida poco tiempo después de este encuentro. Él se va a dar cuenta cómo va a terminar. Tal vez él no pensaba que Jesús iba a ser muerto. Lo cierto es que él, una vez que llegó a esa traición, la consumó, se arrepintió o tuvo remordimientos, porque si se hubiera arrepentido hubiera pedido perdón, pero no, hizo algo terrible. Fue
devolvió el dinero, no se lo aceptaron, lo tiró y se fue a un lugar apartado y terminó su vida ahorcándose. Judas terminó en un suicidio, ¿no? Tremendo ese caso de traición registrado en la Biblia. Ahora, Pedro, el famoso apóstol Pedro, muy famoso porque nos representa a muchos debido tal vez a la torpeza que tenía, actuaba sin pensar demasiado y generalmente cometía algún error y por ahí la pegaba. Por ejemplo, confesarle a Jesús quién era Jesús. Jesús preguntaba, ¿y ustedes dicen quién soy yo? Y Pedro fue el que habló y dijo, tú eres el Mesías, el que Dios envió. Y Jesús le dijo, bueno, Pedro, bien, se ve que estás escuchando lo que Dios, mi Padre, te habla. Así que el tema de Pedro es en Mateo 18, 21, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí 7 veces? No sé si alguno que me está escuchando esta noche ha tenido un familiar, un amigo que venía, se reconciliaba, se hacía el bueno y después otra vez clavaba el puñal por la espalda. Tal vez haya alguno, no lo sé. Pero Pedro se refería a esto. Si me traicionan, si me hacen algo 7 veces, porque el número 7 es como una perfección desde el punto de vista de Dios, ¿no? Jesús hablaba con él muchas veces sobre esto y Pedro quiso imitar hasta 7 veces y Jesús le va a decir, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, cuando se hablaba así en aquella época significaba tantas veces como haga falta. Pareciera que en el mundo pasan muchas cosas imperdonables. Hoy leí la historia otra vez que siempre aparece un aspecto no contemplado. ¿Por qué se arrojaron las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial en Japón? Le hicieron una intimación al primer ministro japonés, Suzuki era el apellido, le hicieron una intimación, pero ni él, ni los generales, ni los altos mandos aceptaron porque significaba rebajarse. La intimación era aceptar las condiciones de rendición sin poner ninguna condición. Sí o sí tenían que rendirse. Ya se había rendido Alemania para ese momento. Bueno, la respuesta del primer ministro fue con una palabra que tiene varias interpretaciones. Bueno, la interpretación que le hicieron los aliados era que era un no absolutamente rotundo. Bueno, y la decisión fue tomada. En pocos días fueron arrojadas 2 bombas y mataron algunos cientos de miles de japoneses, ciudades relativamente chicas, y automáticamente ahí ya Japón no esperó más intimación, ya capituló o se rindió. Una nación perdonar a otra, y los japoneses tuvieron actitudes muy parecidas a los nazis con el trato de los prisioneros, y allí eso hacía que la intimación fuera muy enérgica. Ríndanse, no hay otra salida, tienen que rendirse y no pidan condiciones porque no da para eso. Imperdonable. La respuesta fue imperdonable y las bombas volaron y fueron arrojadas y murieron, en este caso, muchísimos, más del 90% de civiles en esas Hiroshima y Nagasaki,
las dos ciudades, tal vez después de Tokio, más famosas de Japón por esa circunstancia de la guerra. Así que 70 veces 7, le dijo Jesús a Pedro, perdonad todas las veces que necesites perdonar, no te guardes rencor, no dejes que el rencor se haga raíz dentro tuyo. Bueno, hablar en este tiempo así es, digamos, bastante complicado debido a la cantidad de odio que se ha ido cultivando en Argentina. Y los odios tienen que ver muchísimo con la parte política del país. Es decir, que los mismos políticos que hoy estamos censurando han producido odio de una generación a la otra. ¿Es imperdonable esto? Lo cierto es que Argentina está en una crisis muy seria, pero voy a ir un poquito por arriba de Argentina. La humanidad entera sigue estando en crisis como desde la creación del hombre cuando el hombre pecó. Es la misma crisis. Es la misma crisis porque el hombre se encuentra que le espera la muerte, algo que no desea, y se pelea con todo el mundo que puede para ganar ventajas y para lograr vivir la vida de la mejor posible. Y acá encontramos dos personas, ¿no? Las personas que dicen no creer en Dios, aunque hasta último momento no se sabe, porque muchos han clamado a Dios antes de morir. Cuando se ven morir, ahí buscan un encuentro con el ser que estuvieron negando toda la vida. Y esas personas, mientras se sentían bien, mientras funcionaba bien su vida, funcionaba bien todo, se sentía poderoso porque estaba fuerte, no pensaba en la muerte para nada, por lo tanto Dios no lo tomaba en cuenta, lo dejaba a Dios a un costado o decía Dios no existe, y solucionaba los problemas a su manera, devolviendo mal por mal, y a veces devolviendo mucho más mal del que le hicieron, mal multiplicado. Cuando se habla de perdón, amigos, es una cosa muy seria esta, porque estos tipos de ofensas a veces ocurren dentro del seno de la familia. Cuando uno dice en el país está dividido, bueno, la historia marca que muchas veces ha pasado y ha habido mortandad y guerras internas, guerras fratricidas, guerras entre hermanos, guerras civiles se llaman, y hay países que se han diezmado por el odio de dos bandos o más. Pero vamos al núcleo más pequeño, la familia. Cuando la familia se divide, cuando hay traición del esposo a la esposa o al revés, cuando hay un hijo que se enoja con los padres porque se siente menospreciado, o hay un hijo que se siente superior a sus hermanos y quiere posicionarse con todo, se pone al lado del padre y procura sacar toda la ventaja, en fin, hay cientos de casos de problemas familiares. El tema está en el momento en que alguien de la familia se da cuenta que si todo sigue así, las futuras generaciones no van a existir. Van a terminar matándose entre ellos. O van a estar dejando niños solos, huérfanos, que van a tener la semilla del odio puesta en el corazón y no bien crezcan, procurarán tomar venganza. Hay historias, hay dramas, hay óperas con este tema, ¿no? Tremendo. Ha llevado a la cinematografía a hechos extremos.
Dios quiere que perdonemos. El tema está en que el hombre, como le cierra la puerta a Dios, nunca llega a darse cuenta cuánto nosotros hemos ofendido a Dios. No llega a darse cuenta. Y cuando quiere darse cuenta, está por morir. Está por terminar sus días. Quiere darse cuenta, pero ya es tarde para arreglar. Se le murieron todas las personas a las cuales tenía que pedirle perdón por los males que hizo, y tampoco están aquellos que tenían que venirle a pedir perdón a él, perdonarlo y a su vez él perdonar a otros. Y se hizo tarde. Y el mundo está lleno de odios y de problemas provocados unos a otros que jamás fueron perdonados. Porque un corazón decidió que esto yo no lo perdono. ¿Qué ocurre con una persona que se niega a perdonar a otro? ¿Qué pasa con esa persona que se niega a perdonar? Desde el punto de vista de Dios, está en serios problemas porque en lo espiritual, ¿no es cierto? Hay gente que es capaz de decir 20 veces seguidas el Padre Nuestro y 20 veces está diciéndole a Dios, perdona mis faltas, así como yo perdono a los que me faltaron, perdona las deudas contigo que yo tengo, así como yo perdono a los que tienen deudas conmigo. Y decir 20 veces eso y no tomar conciencia de lo que estamos diciendo es muy peligroso. Le estamos diciendo a Dios que yo no estoy dispuesto a perdonar al que me ha ofendido. Acá viene el entendimiento de lo que significa la venida de Jesús al mundo. Porque Dios también está ofendido con la humanidad, pero tomó decisiones muy trascendentes, como la de enviar a su Hijo, Dios mismo. Esto es difícil de comprender porque Dios se hizo hombre y vino en forma de Hijo de Dios y vino a enseñar a perdonar y vino a perdonar y no se defendió, nunca levantó un puño, lo golpearon cuando lo arrestaron, lo lastimaron, le pusieron una corona de espinas, le hicieron 39 latigazos en su espalda, que era lo que se hacía entonces, con un pedacito de metal en la punta que se enterraba. Yo lo he explicado esto, lo arrancaban. Imagínense cómo quedó el cuerpo de Jesús. Todo el que sufría latigazos corría riesgo de morir al poco tiempo si se infectaba eso. Lo cierto es que Jesús fue lastimado, Jesús fue a la cruz y en ningún momento se defendió, no insultó, no maldijo, soportó. Y cuando estaba clavado en la cruz, le dijo al Padre, Señor, Dios, Padre, perdónalos, porque esta gente no sabe lo que está haciendo. Es decir, este es un ejemplo notable de lo que significa la capacidad de perdonar. Si alguien nos enseñó a perdonar, se llama Jesús. Por eso los cristianos entendemos y aprendemos esta lección y tratamos de enseñarla al mundo. Pero el mundo elige, y Jesús lo advirtió, no se hagan amigos del mundo, porque en el mundo las reglas son distintas. No impera el amor o impera parcialmente. Y cuando surge el odio, surge a veces con mucho más fuerza que el amor que se pueda dar. ¿Entiende, amigo? Jesús vino a perdonar nuestros pecados con las ofensas que nosotros le hemos hecho a Dios, al no obedecer sus mandamientos, al no amar, al tomar decisiones incorrectas sin considerar la opinión de Dios que está en la Biblia. Ahí hay opinión de Dios para cualquier circunstancia, hasta para las económicas. Por supuesto no están las reglas
de que sea liberal o que sea el otro, no tiene esa conducta Dios. Dios habla de amor y a base del amor procura que el hombre se maneje. Un hombre rico fue a verlo y le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo, para tener vida eterna? Y Jesús le contestó, después de hacerle varias preguntas de los mandamientos, y aquel hombre le decía: sí, yo lo cumplo, sí, yo lo cumplo. Y la última fue: bueno, mira, anda, todo lo que vos tenés, Jesús sabía que tenía mucho dinero, ese hombre. Todo lo que tenés, vendelo, repartilo entre la gente humilde y luego vení, seguime junto con estos muchachos que son los discípulos y vamos a trabajar juntos por el mundo. Y aquel joven o aquel hombre se entristeció. La Biblia dice, porque amaba mucho su riqueza. No se quería desprender. ¿Cuánto daño hace la riqueza cuando el hombre la deja reinar en su vida? ¿Cuánto daño hace el odio cuando el hombre toma decisiones enojado para solucionar un tema, pero que de paso golpee al enemigo que tiene, el enemigo que él se ha creado, que él ha declarado? Perdonar es algo importante. Alguna vez dije, hace muchos años, que el perdón no es una pastilla que se vende en la farmacia. El perdón es una decisión. Hay que decidir perdonar. Ahora, si una persona no perdona, va a tener consecuencias a lo largo de su vida. Hay cosas que no le van a salir bien. Y no me refiero a lo económico, porque la gente tiene plata, entonces está bien. Es muy triste esa decisión, ese pensamiento de la gente de hoy. Es decir, el que tiene dinero tiene todo solucionado. Eso es mentira. Si hay gente que la pasa mal, es el que le sobra la plata. Muchísima gente. Imagínate tener dinero y no poder salir a la calle para que no te reconozcan, no tener libertad. Perder la libertad porque tenés dinero. Tremendo esto, ¿no? Amigo, hay decisiones que tomar y Jesús las dijo. Es perdonar, amar al enemigo. Es difícil esto, ¿no? Pero es necesario. Es difícil, pero es necesario. Es necesario amar a aquel que me ha hecho daño tremendamente a lo largo de la vida. Toma coraje, soluciona el problema con esos enemigos que vos tenés en tu mente y en tu corazón y que te has pasado la vida deseándole el mal. ¿Hay cosas imperdonables? Puede ser. Yo no las conozco. Dios definió una. Vino el Espíritu Santo al mundo a convencernos de que somos pecadores. El que no cree lo que el Espíritu Santo te dice, y esta noche te está hablando a través de lo que te estoy diciendo, esa persona acarreará, se presentará ante Dios con el problema de haberle rechazado lo que el Espíritu Santo dice. La Biblia es del Espíritu Santo. Señor, hablé tu palabra esta noche. Para muchas personas hay cosas imperdonables. Para los argentinos hoy tal vez haya muchas cosas imperdonables por lo que nos está pasando, Señor. Pero rogamos en el nombre de Jesús que tú vengas a nuestro corazón y trabajes para que la capacidad de perdonar aparezca en nosotros. Bendice a Argentina, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amigo, Templo Buenas Nuevas está en Falucho 829. Si usted tiene problemas con el perdón, lo espero. Domingo, 10 de la mañana o 19 horas. Venga a conversar y a escuchar palabra de Dios. Dios le bendiga. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,